Buenos días. Hoy vamos a tocar un tema que es sumamente importante, trascendente, porque nos toca a todos de una u otra manera. Y hoy día se va a hablar acerca de el morir y el duelo. ¿Cómo el ser humano maneja esa etapa tan difícil que es la del desprendimiento con esta vida terrenal? ¿Qué cosa es el morir y cómo se afronta el duelo? Todo esto va a estar ligado siempre a nuestra personalidad. Vamos a ver cómo afrontamos de diferentes maneras y cómo hay etapas. Entonces, todos conocemos que la muerte es la pérdida total de las funciones vitales. Sabemos que es la conclusión de la existencia terrena del hombre y también es un símbolo de la finitud del ser. Pero es una experiencia única y es una experiencia personal. No existe la posibilidad de que dos personas puedan asumirlo exactamente igual. Entonces, la muerte va a significar para el ser humano una fuente de angustia, de ansiedad, y también va a depender de qué evaluación cognitiva tenga de la vida para poder asumir esta situación. Entonces, hay un estudioso, una médico psiquiatra, que ha estudiado toda su vida la muerte, el proceso de morir y el duelo, ¿no? Entonces, estamos hablando de Elizabeth Kubler-Ross y ella dice, la muerte siempre sucede y hemos aprendido a lo largo de la vida que este suceso inevitablemente pasará. Pero también podemos llegar a aprender que es posible llenar de sentido una pérdida y dar significado a una muerte, o puede ser la oportunidad de un nuevo comienzo. Si hablamos de una muerte digna, porque hay que tener en cuenta que un paciente, por más que esté en una situación crítica, sea un paciente terminal, sea un paciente que los médicos saben que puede quedarle horas o quizás días, pero siempre hay que pensar que esa persona que va a pasar a ese otro plano lo haga de una manera digna, porque es un ser humano y porque todavía tiene vida. Entonces, es importante proveer, darle al paciente las mejores condiciones físicas, psicológicas, procurando ser congruentes con la realidad, con los valores de la persona, de tal modo que se conserve hasta el último momento su dignidad y el respeto que merece como ser humano. No hay que olvidar eso. El ser humano, mientras tenga un hálito, un aliento de vida, merece todo el respeto. Porque penosamente se ha visto casos en donde cuando se dice que es un paciente terminal, muchas veces se torna como que este paciente ya no tuviera vida. Entonces incluso a veces ensayan medicaciones, ensayan algunos procedimientos, y eso no debe darse, eso jamás debe hacer, sobre todo el personal médico. Eso no debiera pasar, pero penosamente sucede. Entonces, ante una circunstancia como la muerte, que es inevitable, es ineludible, obviamente que la persona empieza a vivenciar una serie de circunstancias y situaciones, y también empieza a vivenciar aquello que llamamos la ansiedad, que después de todo son respuestas emocionales naturales, porque obviamente un paciente que sabe cuál es su situación va a tener ansiedad porque se está enfrentando a algo
desconocido. Entonces, la ansiedad viene a ser una respuesta emocional que engloba aspectos cognitivos de tensión, aprensión y aspectos fisiológicos, porque no olvidemos que el ser humano es como un laboratorio de emociones. Entonces, si la persona se va a poder a pensar en su próximo final, obviamente que esto va a generar cambios fisiológicos, ¿no? Y también va a haber estímulos externos o internos que pueden alterar esta fisiología. Entonces, hay, por ejemplo, pensamientos, creencias acerca de la muerte, acerca de cómo va a pasar esto, cómo va a suceder, las creencias. Hemos hablado de creencias y las creencias son pensamientos. Y los pensamientos están en nuestro cerebro. Y las creencias tienen ese poder de dar como hecho aquello que pensamos, aquello que el paciente siente que es así. Entonces, esta ansiedad podría aparecer ante la presencia de una enfermedad grave, la muerte de un ser amado o la edad avanzada. Cuando una persona llega a los 90 años, ya generalmente empieza ya a tener pensamientos que está en la última etapa de su vida, que en cualquier momento se puede presentar la muerte, y todos estos tipos de pensamientos, pasando los 90, 95, es natural, es normal. Entonces la ansiedad ante la muerte también sería el miedo de dejar de existir, el temor al proceso de morir, porque todos nos enfrentamos a algo desconocido, sabemos que ese momento va a llegar, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Entonces esto nos genera incertidumbre en pensar cómo será, cómo iremos a morir, será por una enfermedad, por un accidente, y cómo será ese tránsito. ¿La persona estará sola? ¿A qué edad? ¿Bajo qué circunstancias? Entonces, para un adulto mayor, estas preguntas existen. Es más, algunos verbalizan y dicen, "Ah, yo siento que ya pronto voy a dejar de existir. Yo siento que ya estoy soñando con mi mamá, soñando con familiares. Entonces, esto significa que ya están viniendo por mí". El paciente adulto mayor tiene este tipo de verbalizaciones. Siempre tiene el temor de cómo será, pero no todos, porque hay adultos mayores que dicen, bueno, yo estoy preparado para morir, ya viví 90 años que son muy bien vividos, soy una persona exitosa, he logrado todo en la vida y estoy esperando tranquilamente cuando Dios lo decida, ¿no? Entonces, el ser creyente también en este caso es como un plus de la persona, porque el ser creyente en Dios, en que decide la vida, entonces a través de la oración esta persona se prepara. Es por eso que el adulto mayor generalmente suele decir, me estoy preparando para partir, entonces tengo que tener una vida ordenada. Entonces va a misa temprano, se confiesa, comulga, suele tener una vida tranquila, ordenada, porque él está en ese proceso de preparación para partir. Y lo hace con cierta tranquilidad, ¿no? Si bien la incertidumbre, el gran porcentaje de seres humanos, si nos ponemos a pensar cómo vamos a morir, esa sola pregunta ya impregna una cierta ansiedad o incertidumbre, porque desconocemos, no sabemos. Entonces, cuando el adulto mayor cognitivamente observa cambios en su cuerpo, ya no puede caminar rápido, amplía la base de sustentación, abre más las piernas, porque esto quiere decir necesita tener más estabilidad. Y es la estabilidad lo que se pierde con los años. Entonces, cuando ese adulto mayor empieza a darse cuenta
que ya no puede correr como antes, que ya tiene temor porque sabe que una fractura de cadera tiene muchas implicancias, es muy problemático esa circunstancia, esa situación. Entonces también empieza a ver las manchas en las manos, cambio en la textura de piel, las arrugas se hacen mucho más evidentes, aparece también el cabello cano, cambios en su estado de ánimo. Ya no es el mismo de antes. Tiene poca tolerancia a la frustración. Cualquier cosa que cambie su día le significa molestia, le significa ah, pensar qué cosa está pasando. Insomnio ya no es ese sueño delicioso que se tiene. Ya empieza el adulto mayor a sentir que cada vez duerme menos. Hay una crisis de impaciencia, también de ansiedad. No acepta los cambios como antes, le cuesta. Y hay días en que padece decaimiento, se torna más frágil, sabe que también su estado de ánimo varía, es a veces pesimista y presenta polidiagnósticos. Esto quiere decir que no solamente es un paciente hipertenso, también puede ser un paciente diabético, un paciente con insuficiencia coronaria. O sea, hay varios diagnósticos y que eso le obliga a tomar medicación diversa. Entonces, las consecuencias de esta conciencia se manifiestan en la necesidad de conocer acerca de la muerte. Se presentan una serie de interrogantes, como por ejemplo, siempre dicen que cuando uno va a morir va a encontrarse con los seres amados. ¿Esto será realmente cierto? ¿Te vas a encontrar con tus seres amados, con tus padres, tus abuelos? ¿Te vas a encontrar con tu esposo? ¿Vas a volverlo a mirar? ¿Vas a volver a estar con esas personas amadas? ¿Y será cierto que nos espera una nueva vida? ¿Existirá realmente la reencarnación? ¿A dónde iremos? ¿Cómo será esto? ¿Cómo se vivirá allá? ¿Se vivirá como se vivió acá en familias? De repente tenemos esta estructura física, volveremos a ver a nuestras mascotas. O sea, ¿cómo va a ser todo ese tránsito y cómo va a ser esa nueva vida que nos puede aguardar, ¿no? Entonces, el sufrimiento psíquico ante la agonía, ante el propio acto de morir, se encuentra determinado por una serie de variables. Y una de ellas es la personalidad. Es que la personalidad de cada ser humano decide su éxito en la vida o su fracaso. Decide el éxito en la vida o la mediocridad. Existe que la personalidad es la que determina el camino que vas a tomar en la vida. Todo aquello que tú lo quieres lograr, puedes lograrlo, pero va a ser mandado por tu personalidad. Entonces, la personalidad es realmente lo que va a determinar qué camino vamos a tomar, qué cosa vamos a determinar con nuestra vida. Eso es muy importante. Pero en este caso de la agonía y el propio acto de morir, la personalidad y también el tipo de enfermedad. Porque si una persona adulta mayor llega a los 98 años o a los 100 años y tiene una personalidad asertiva, es una persona optimista, y no tiene una enfermedad, digamos, terminal, crónica. Es una persona que tiene enfermedades propias de la edad, una hipertensión, una artritis reumatoide, pero se mantiene bien esta persona, entonces su visión de la muerte será diferente. Pero el tipo de enfermedad que pueda tener, como por ejemplo un cáncer terminal, y con lo que este cáncer implica, muchas operaciones, quimioterapias, la medicación que es tan nociva en general, presencia de dolor, accesos a otra serie de servicios, procedimientos. Entonces realmente todo este tipo
de situaciones, de dolor, de enfermedad, ya hacen que esto se convierta en un duelo patológico. Puede convertirse. Porque un cáncer, hay pacientes que duran 5, 10 años, 15 años. Están en continuo chequeos, a veces tratamientos, pero el desgaste es por el tiempo. Entonces, cuando un ser humano le determinan un tipo de cáncer y tiene que ser operado una vez, dos veces, más la quimio, chequeos, procedimientos, esto ya es el inicio también de un duelo para la persona. Ya no es la misma. La persona que fue ya dejó de ser, ya no es, o sea, ya es otra persona con una serie de minusvalías. Entonces, esta persona, ¿cómo acepta todo esto? ¿Cómo vivencia todo esto? ¿Realmente puede hacerle frente a esto? Entonces, ¿cómo va a asumirlo? ¿No? Esto es importante. Y luego, perdón, el médico debe tener en cuenta una serie de aspectos. Y quizás aquí se olvida muchas veces el médico de tener en cuenta aspectos importantes como para el paciente. Mi experiencia hospitalaria realmente ha sido muy rica para poder entender, para poder dar a conocer ese tema. Porque en un hospital uno ve realmente la relación médico-paciente. Y así como hay excelentes médicos, también hay aquellos que eh, pues todavía están quizás en formación y bueno, hay algunas cosas que no tienen en cuenta, pero un médico debe tener en cuenta que el paciente es un ser humano, aún en agonía, y debe respetárselo como tal. Deberá también tener en cuenta la decisión y voluntad del paciente. No más exámenes ni tratamientos. Cuando el paciente verbaliza, no quiero más, no quiero que me toquen, quiero irme a mi casa, eso debe ser respetado. Penosamente, a veces los familiares, los propios hijos, dicen, no, quiero ver a mi padre vivo, quiero tenerlo cerca. Pero acá hay una pregunta importante. ¿Qué cosa es vivir? Cuando un paciente está con una serie de sondas, cuando un paciente está con una serie de equipos que lo asisten, cuando un paciente está con una traqueotomía, cuando un paciente está soporoso, ¿está realmente viviendo? Entonces, muchas veces cuando el paciente dice no quiero más tratamientos, no estoy hablando de la eutanasia, por favor, no. Pero simplemente dejar a ese paciente en paz, no administrársele nada, porque es un paciente crónico y es un paciente que está en su etapa terminal. Entonces ya no viene al caso más exámenes ni tratamientos. Y el paciente dice, quiero morir en mi casa, no quiero morir en estas paredes blancas, ni tampoco con gente extraña, o en el peor de los casos, solo. Esta es otra circunstancia bien importante, que los pacientes dicen voy a morir solo y el paciente no quiere morir solo, quiere tener al lado a sus seres queridos o tener cerca a las personas que han estado viviendo con esta persona en ese último tramo, pero morir, perdón, en tu casa, en tu espacio, en tu mundo, con tus cosas queridas, con tus recuerdos, con tus fotos, con todo lo que tú puedas tener y pueda tener significado. Porque un adulto mayor ya no está en que cosas superfluas, no, se rodea de fotos, como se debiera uno rodear, de cosas lindas, de significados, la foto del ser amado, la foto de los momentos lindos, la foto de los amigos, las fotos que tengan repercusión emocional positiva.
positiva, una imagen del corazón de Jesús si eres creyente, de la Virgen María, recuerdos de un viaje, o sea, cosas que te den vida. Eso es importante. Y para un paciente que está a un paso de dejar la vida, esas cosas pequeñas son valiosas. Y es aquí cuando el paciente dice, no quiero más tratamientos, no quiero nada, quiero irme a mi casa. Y eso debe ser respetado. Pero muchas veces, esto lo he conversado con algunos médicos y me dicen, pero nosotros tenemos el juramento hipocrático de luchar contra la muerte hasta el final. Está bien, me parece fascinante, pero cuando ya no hay en ese paciente, ya no hay forma de recuperarlo, merece también que su voluntad sea escuchada y merece morir en paz, ¿no? Otro aspecto importante es no utilizar a un paciente terminal como un sujeto de experimentación, por Dios, y esto lo he visto. Entonces, esto se debe tener en cuenta a este paciente, no tocarlo, no tener en cuenta que todavía es un ser vivo, olvidarse de que es un ser que todavía siente. Entonces hay que tener en cuenta esto. Evitar el sufrimiento doloroso del paciente inútilmente. Si el médico sabe que poniéndole o haciéndole ese tratamiento no se va a lograr nada, entonces ¿para qué? Evitar el sufrimiento doloroso es importante. El paciente tiene derecho a morir en paz y con dignidad. Es aquello que nosotros también llamamos la calidad de muerte. La Organización Mundial de la Salud toca un aspecto importante porque refiere que el equipo interdisciplinario de salud no podrá enfrentar y aceptar adecuadamente la muerte. Esto quiere decir los sentimientos y la angustia que se viven en relación con esta si se dispone de fuentes de apoyo y se ha podido superar sus propios duelos. Es decir, si el médico, el propio personal de salud no ha podido superar sus propios duelos, no podrá ayudar a un paciente. Porque el médico debe tener una adecuada capacidad para tolerar el estrés. Realmente ser médico es de gran responsabilidad porque toca aspectos personales, porque sí exige una estabilidad emocional, exige ser honesto, ser veraz, amar al ser humano y poner sus conocimientos en bienestar del ser humano. Pero muchas veces, lamentablemente en nuestro medio, el equipo de salud es formado para promover la salud, prolongar la vida, controlar riesgos, curar, rehabilitar enfermos, pero no para comprender que en ocasiones su intervención profesional está dirigida a ayudar al enfermo y a su familia y a enfrentar dignamente la muerte, el duelo también, apoyarlos en sus decisiones. Y esto implica enfrentar no solamente problemas profesionales y técnicos, sino también los más importantes, los emocionales y los espirituales. En este tema, la familia que es creyente debiera contar con la asistencia de un sacerdote para poderlos ayudar a asimilar esta situación tan difícil, porque no es fácil ver al ser amado que se está despidiendo de la vida y cómo maneja esa situación esta persona, esta familia. Saber que de todas maneras irremediablemente se va a ir, pero prepararte para eso y también preparar a él, porque esas personas que están por irse necesitan un tipo de soporte, necesitan un tipo también de comunicación. Es una etapa y es una circunstancia difícil, no es fácil, es difícil, pero hay que enfrentarlo porque todo lo que vivimos en algún momento tendremos que partir y hay que estar preparados. Entonces, el aumento de la tecnología y del encarnizamiento terapéutico convierte muchas veces el morir en algo solitario, vergonzante, muy lejos del calor y afecto humano cuando este paciente lo hace en un sistema hospitalario.
se han empeorado las condiciones de muerte, alargándose la agonía. ¿No? Muchas veces se sabe que este paciente ya no tiene mayor posibilidad de vida, pero sin embargo muchas veces se le dice no que hay una nueva terapéutica, no que se va a hacer un nuevo procedimiento. Entonces, esta situación de partir se empeora la circunstancia, porque es alargar la agonía debido a un encarnizamiento terapéutico. Entonces, el morir hospitalario se convierte, como dice Kubler-Ross, en algo solitario, mecánico, deshumanizado. El paciente muere conectado, muere solitario en un ambiente inhóspito, y no debiera ser así, porque existe una calidad de muerte, así como hay calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa con el paciente terminal, con aquel paciente que tiene ya un cáncer terminal o una enfermedad terminal y este paciente ya está ante la muerte? Entonces, el paciente terminal y el impacto emocional ante la muerte. Este impacto emocional es una respuesta fisiológica, cognitiva, conductual. Es intensa, cambiante, porque el paciente, todo esto, este bagaje emocional, lo manifiesta ante la inminencia de muerte. Entonces, los desencadenantes del impacto emocional en el enfermo son la percepción de la muerte a corto plazo. Por eso que un paciente con una enfermedad crónica terminal siempre le pregunta al paciente, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Miedo a la agonía prolongada. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo va a ser? Tiene dolor, tiene malestar, sabe que se va a morir. Entonces, esa agonía, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser complicada? ¿Va a ser difícil? ¿Cuánto va a durar? Y de otro lado también hay miedo al sufrimiento. ¿Cómo va a ser ese sufrimiento? O sea, el paciente ya está sufriendo. ¿Va a sufrir aún más? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con toda esta vivencia dolorosa de saber que parte, que deja a seres queridos, pero cómo va a ser esa experiencia? ¿Cómo va a ser el tránsito? Pérdida del control de la situación y de sus capacidades físicas y psicológicas. Esta persona ya dejó de ser la que era antes. Hay un aumento de dependencia y un deterioro de su imagen corporal. Entonces, realmente esta circunstancia es una circunstancia de mucho dolor para el paciente. Sobre todo no cuando es que parten por una, digamos, por la edad de vejez, sino que aquí hay el impacto emocional ante la muerte por una situación de dolor. O sea, este paciente ya ha sido operado muchas veces, se le ha caído el cabello, está débil, tiene una situación de desesperanza, ya sabe que va a partir, pero ¿cómo es este partir? Y obviamente ese deterioro de la imagen corporal, del dolor, de la ansiedad, de la ingesta todavía de medicamentos, es una circunstancia que este tránsito lo hace más difícil, más duro. Entonces, el impacto emocional de la familia obviamente son sentimientos de impotencia, porque la familia no puede hacer nada. También en algunos casos hay sentimientos de culpa. Y es que el ser humano es tan complejo muchas veces que lejos de solucionar los problemas emocionales y solucionarlos a tiempo, no, espera a veces el último momento para pedir perdón, para poner las cosas en orden. Entonces, este ser humano ha vivido con una mochila de culpas, de odios, de rencores, que eso hace que el tránsito digamos, a entrar en la agonía, el tránsito al otro plano, sea más difícil. Porque en ese momento que sabes que vas a partir, los sentimientos de culpa, los odios y los rencores aparecen, están. Y tú necesitas solucionar, porque es triste irse con sentimientos de odios, de rencores. No debe ser así. El ser humano debe dejar, soltar todo aquello que le significa molestia en su vida.
Porque después de todo, no todos vivimos en un Edén de fantasía, ni en una vida perfecta. Pero la vida perfecta la podemos proporcionar nosotros mismos, no nadie de fuera. Nosotros mismos. Suelto. O sea, si hay algo que me hace sentir mal, lo suelto, me libero. No me hace sentir mal, porque eso lo decido yo. No lo decide nadie más. Entonces, todos aquellos sentimientos de culpa, odios, rencores, soltarlos, hablar con esas personas, perdonar, perdonarse, liberarse, ¿no? Entonces, ante este tránsito, el ser humano queda libre, puede orar, puede recordar momentos lindos, entregarse a Dios si es creyente. Esto es muy importante. Si es creyente, entregarse a Dios, ¿no? Claro, es muy importante y la muerte ideal sería con los seres que tú amas y con la presencia de un sacerdote, si eres creyente. Y siempre digo si eres creyente porque si no lo eres, no te pueden obligar tampoco. Esas son las creencias de vida. Pero si eres creyente, la presencia de un sacerdote hace realmente que este tránsito sea un poco más comprensible, sea más aceptable, ¿no? Entonces también en la familia siente pena, siente tristeza, sobreprotege al paciente. Muchas veces hay una conspiración de silencio, o sea, no decimos nada, no hablamos nada, tienen los ojos llenos de lágrimas, pero se mantienen en silencio. Pero lo más importante de todo esto es solucionar las relaciones familiares, liberarse de odios, de rencores, de sentimientos negativos, porque estás a un paso de. Entonces no puedes en ese momento alimentarte o tener sentimientos de odio, sensaciones de que fulanito no me habla o si me habla, perdón, o me odia. Esas cosas deben ser solucionadas en su momento, deben solucionarse inmediatamente. Pueden haber tenido un padre maltratador, un padre violador, pero si al momento de partir tú guardas odio, ¿no? Hacia esa persona, ese odio a la otra persona probablemente ni le signifique gran cosa, pero para ti sí, entonces liberarte. Porque el ser humano tiene que aprender a ser libre de todos estos sentimientos. O la pareja, ¿no? Hay parejas que, y esto he visto muchos casos, parejas en donde la mujer toma un papel a veces de tomar la ley por sus manos, ¿no? La venganza. Ahora estás enfermo, ahora me vengo de ti, ¿no? Y estas cosas deben solucionarse con mucha anterioridad. Porque en esta etapa de la vida es la etapa más difícil. Entonces, las actitudes frente a la muerte, hay una aceptación neutral, ¿no? La aceptación neutral que es definida con un sentido de ambivalencia presente, ¿no? Porque una persona tampoco no es que le guste hablar de la muerte. Entonces hay un temor, ¿no? Lo acepta como un hecho innegable de la vida y se intenta aprovechar en lo máximo la vida que tiene. Entonces esta persona dice, sí, estoy viviendo los descuentos, tengo 95 años, estoy preparado, ya he vivido, he gozado, soy exitoso, he logrado mis metas. Entonces, bueno, ya es tiempo de partir, ¿no? Es una aceptación neutral. La actitud de indiferencia, donde el adulto mayor se muestra resistente al tema de la muerte. No quiero hablar del tema, no es importante para mí, ya lo pensaré más adelante, etcétera. También la actitud de temor puede verse reflejada en el momento en donde el adulto mayor trata en lo posible de evitar cualquier aspecto relacionado con la muerte, ¿no? Y esto es, por ejemplo, cuando empiezan a fallecer los amigos, ¿no? Ya falleció mi gran amigo, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar conmigo, no? Y de repente fallece la esposa o el esposo y entonces ya me va a tocar, o sea, esa actitud de temor, ¿no? De preguntar, y cuando fallecieron mis familiares más cercanos, se siente realmente aturdido, temorizado, en que pronto pueda ser él o ella a la que le toque pasar a otro plano.
Evitación ante la muerte, también relacionada con la actitud de rechazo ante el tema y toda situación, diálogo, lugar, no, no quiero asistir a cementerios, velorios, no. O sea, esa es una actitud de total rechazo a la muerte, no quiere saber nada de la muerte. La aceptación de escape, ¿no? Se presenta en personas que carecen de habilidades de afrontamiento eficaz, ¿no? Y muchas veces la muerte es una alternativa y es el único escape ante las emociones negativas, ante el dolor. Solo la muerte me liberará de tanto dolor, ¿no? O sea, la muerte es un escape de todas las circunstancias dolorosas, difíciles que ha vivido este ser humano. También puede aparecer una actitud de descanso, de acercamiento, donde el tema de la muerte es entendido como una culminación del sufrimiento, ¿no? Y por ende es una etapa de paz, de tranquilidad. Esta actitud muchas veces está presente en las personas que han padecido de alguna enfermedad crónica, ¿no? Es todo ese sufrimiento. Entonces ellos expresan, me aguarde el Dios Padre, al fin lo veré, ¿no? Entonces, este paciente tiene una actitud ya de cierta resignación, ¿no? Y si es creyente, veré a Dios, ¿no? Por fin estaré cerca de Él. Finalmente, la actitud de serenidad, por ejemplo, con adultos mayores felices, satisfechos, satisfechos con lo vivido, con su vida, con lo que han hecho, ¿no? Por ejemplo, Pérez de Cuéllar eh, es un digno representante de esta actitud serena. Y cuando lo han entrevistado, él ha dicho, sí, estoy esperando con tranquilidad el momento que tenga que llegar. Bedoya Reyes también, que ha cumplido 100 años. Entonces él sabe que puede estar muy cerca, ¿no? Pero está medianamente tranquilo. Él dice, ya, he hecho mucho por el país, estaba en la política, me considero exitoso, entonces en algún momento llegará. Pero la muerte también tiene etapas, de etapas ante las cuales el ser humano las afronta, etapas ante la muerte. Está la etapa de negación y aislamiento que amortigua el dolor ante una noticia inesperada. Rechaza el diagnóstico, no, yo no. Generalmente cuando hay un cáncer en el último grado y ya no hay nada que hacer. Entonces el paciente dice, yo no, ¿por qué esto no? Esto no es así. Luego pasa una etapa de ira, ¿no? La ira que se desplaza en muchas direcciones, se queja de todo, ah, responde con dolor, con llanto, culpa, vergüenza. No es justo que me pase esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces miren ustedes cómo el ser humano pasa por una serie de etapas. Luego viene la etapa del pacto. Ante la dificultad de afrontar una difícil realidad, entonces se enojan con Dios, ¿no? ¿Por qué me mandas esta enfermedad? ¿Por qué me has hecho esto? Si soy un hijo a tu imagen y semejanza. Entonces hay un replanteamiento frente a Dios, hay incluso a veces un reclamo airado, ¿no? Entonces tratan de intentar superar toda esa traumática vivencia. Entonces muchos hacen una especie de pacto. Dios, yo creo en ti, pero permíteme ver a mis hijos graduarse, permíteme ver culminar este trabajo, permíteme llegar a esta meta, ¿no? Si tú me permites llegar a esta meta, yo te prometo que, ¿no? Entonces es un pacto que el paciente suele hacer. Luego viene una etapa de depresión, que es un estado temporario, pero es preparatorio para la aceptación de realidad. Es contraproducente en estos momentos intentar animar, o sea, no se puede decir, pero siéntete bien, pero fíjate, esto nos va a pasar a todos. Es preferible guardar silencio y escuchar a la persona. Es preferible permitirle expresar su dolor. Le será más fácil aceptarlo, ¿no? La paciente dice voy a morir, nada puedo hacer, y es cierto. Entonces no se le puede decir, pero no, que todavía te queda vida. O sea, es preferible guardar el silencio, abrazarlo, tomarle la mano, pero
no darle esperanzas que no existen. La aceptación, aquí ya el paciente lo asume, asume el futuro con tranquilidad. Ya pasó las etapas anteriores, expresó su sentir y luego el paciente dice, debí prepararme para esto, ¿no? Debí estar más atento a cómo llevaba mi vida. Entonces, aquí el paciente acepta lo que ya el médico probablemente ya le explicó o ya le dijo. Entonces, Kubler-Ross, nuevamente, es una gran estudiosa porque toda su vida ha estudiado acerca del paciente y la muerte. Aplicó también estas etapas a las personas que sufren eh, pérdidas catastróficas, difíciles, y también lo incluye a otros eventos de la vida, como por ejemplo un divorcio, la muerte de un ser amado, un diagnóstico de infertilidad, que son situaciones de vida que marcan la vida y que implican un dolor. Entonces, las personas que vivencian estas etapas no deben forzar el proceso. No deben decir me tengo que sentir bien, debo estar bien. No se puede estar bien si se sabe que está próximo a morir. Entonces uno debe aprender a respetarse a sí mismo. O sea, me siento triste, me siento mal, voy a tener sentimientos de eh, melancolía, de profunda tristeza. ¿Por qué? Porque se trata de la vida. Entonces no se puede forzar y cada afrontamiento es diferente, es personal. Entonces el duelo viene a ser una respuesta emotiva a la pérdida de alguien, se manifiesta en el proceso de reacciones personales. Esto es un desapego, es una respuesta emotivo-afectiva, negativa, desagradable. Este ser amado ya se fue, ya partió, ya no está. Puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser la abuelita. Ah, carambas, el esposo, el ser amado, puede ser ese perro precioso, ese compañero de vida de cuatro patas que te acompañó 17, 18 años, te acompañó gran parte de tu vida, interactuaste con él. Entonces, en las últimas investigaciones se han visto que el ser humano reacciona ante la pérdida de un perro, de un animalito, de la misma manera como un ser humano. Las respuestas psicofisiológicas son las mismas. Y es que en el mundo de los afectos no hay diferencias. Yo puedo amar mucho a mi esposo, puedo amar a mi abuela, pero puedo amar también a ese compañero de cuatro patas. Y ese compañero de cuatro patas con el cual interactué, con el cual fue parte de mi vida, con el cual le di mi tiempo y con la cual yo le di amor y recibí amor. Entonces, cuando ese ser fallezca, me va a afectar, me va a doler. Y acá no se trata de que, pero si es un perro o un gato o un loro, no. Se trata de ese mundo afectivo que se ve comprometido y se debe respetar. El ser humano debe respetar ese duelo. No es que tenga que ver que sea solo con un humano. También un compañero de cuatro patas, de dos patas que te acompañó, también te causa ese dolor que debe ser respetado. Entonces el duelo es una experiencia global que afecta a la persona en su totalidad, en sus aspectos psicológicos, emotivos, afectivos, mentales, sociales, físicos y espirituales. Las pérdidas de cada etapa de crecimiento y desarrollo que se van dejando atrás son oportunidades de aprender que se tiene acerca de cómo manejar este duelo. ¿Cómo se maneja un duelo? ¿Cómo se maneja ese desapego? ¿No? Esas pérdidas de gran significado que el ser humano tiene a lo largo de la vida. Entonces, la manera de afrontar el duelo se relaciona con aspectos vitales de la persona y volvemos a referir, está muy relacionado a la personalidad
¿Quién es esa persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo vive? ¿Qué evaluación hace de su realidad? ¿Cómo es su carácter? ¿Es una persona que cuenta con salud mental? El grado de confianza de sí mismo, el nivel de madurez, su inteligencia. Si es una persona con poca madurez, que es inestable, pues hará un shock, hará un cuadro de llanto y quién sabe más. Pero si es una persona madura, estable emocionalmente, su dolor será muy grande también. Pero sabrá cómo expresar sus emociones. Entonces, las experiencias previas de duelos, la coexistencia de otras situaciones de crisis y sus principios de vida, cómo afrontó otros duelos, cómo afrontó otras pérdidas. Y cuando digo afrontó otros duelos, no me estoy refiriendo solamente a la muerte, sino, por ejemplo, a la separación, al divorcio. Cuando un ser humano rompe la relación y para la otra persona es una sensación de, Dios, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿cómo asume esto? Hace una crisis de llanto, le da una pataleta, algunos núcleos histéricos empiezan a, a presentar, a dar de sí, o sea, vida, conductas muchas veces inadecuadas. ¿Cómo supera los duelos esta persona? Entonces, no solamente estamos hablando de muerte, sino también de separaciones y de divorcio, que son igualmente dolorosas. Entonces, el duelo también tiene etapas, y tiene etapas muy marcadas, etapas que se dan, como por ejemplo, el impacto y negación, ¿no? Sus características son incredulidad, confusión, oleadas de angustia, y se presenta agitación, llanto, sensación de ahogo. Uno se la pasa suspirando todo el tiempo, ¿no? Respiración suspirante y una sensación de vacío profundo. Y hay también algunos síntomas físicos, debilidad muscular, mareos, palpitación. O sea, miren ustedes todo lo que se presenta y vuelvo a repetir, es que somos como un laboratorio de emociones y toda esta situación de desesperanza, de saber que esa persona no está, ¿cómo afrontarla? Entonces, inmediatamente aparecen otros síntomas físicos, ¿no? Uno no puede evadir esto. Es la primera etapa. O sea, esto en muchas personas se da. Es la primera etapa del duelo. Impacto. El impacto de que ya no está. Son las 5 de la tarde, tomábamos un tecito y ya no está. Pero muchas veces pongo la mesa, pongo su servilleta, ¿no? El plato, la cuchara, en fin, y digo, ya vamos a tomar el té hasta que ya no está, Dios mío. Entonces, pero esas cosas son normales, son esperadas. Como cuando, por ejemplo, si quedó ropa en la lavandería, la recojo, inmediatamente la listo, ya se la va a poner. Pero ya no está. O sea, pero no asustarnos porque es una etapa normal. Porque luego de esta etapa viene la conciencia de la pérdida. Y aunque no lo crean, el ser humano atraviesa todas estas etapas, una por una. Ahora, habrá de repente alguno que no las atraviesa todas, pero mayormente se atraviesa una por una. En esta segunda etapa de la conciencia de la pérdida, hay una ansiedad de separación. O sea, ¿por qué se fue? ¿Por qué falleció? Y muchas veces se dice, pero Dios mío, ¿por qué? Es una impotencia, frustración, hay trastornos del sueño, hay comportamiento de búsqueda. Y esto es muy cierto. A veces, por ejemplo, él llegaba de trabajar a las 6. Entonces, muchas veces tú sales, ¿no? Sales al carpor para llegarlo a venir y haces lo mismo. Sales a tu carpor para esperarlo y de pronto te das cuenta que no va a venir, que no va a llegar. Esto es normal, ¿no? Y este ser humano debe respetar ese dolor. Entonces, decirse que por qué pasó, que no debió pasar, que eso no ayuda mucho, pero sí reconocer toda esta hipersensibilidad, ¿no?
ese comportamiento de búsqueda, de sentir su presencia, porque eso pasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, respetar esa circunstancia, respetar ese sentir. Luego hay una etapa de conservación y retraimiento, de aislamiento, impaciencia y fatiga, debilidad. Hay un repaso obsesivo de recuerdos. Muchas veces se saca todos los álbumes fotográficos y se empieza a repasar cada foto y a recordar cada foto. No tienes ganas de relacionarte con nadie. Hay una necesidad de dormir, una sensación de desesperanza y una terrible vivencia de orfandad. Te sientes como si estuvieras sola en el planeta, en el universo, sola en la galaxia. O sea, esa sensación de desamparo y de orfandad cuando ha fallecido, por ejemplo, el esposo, la pareja, el ser amado, con el cual se compartió la vida cada minuto, con el cual se compartió muchos momentos, y puede ser el padre también o aquella figura que te significó seguridad, protección. Sientes esta orfandad, sientes esa soledad en la galaxia, ¿no? Que en ese momento debes de vivirlo, sentirlo, porque estás en una etapa de un duelo. Un duelo que, por ejemplo, cuando la persona falleció hace un mes, hace 2 meses, hace una semana, todo es muy pronto, todo es reciente. Entonces el tránsito es difícil. Pero ya en esta cuarta etapa ya hay una cicatrización, hay un reacomodo, ya esta persona va dejando poco a poco todo ese mundo emotivo, vuelve a tener una perspectiva de realizar alguna cosa, realiza un balance del dolor vivido, ¿no? Entonces ya aquí va retomando el control de su propia vida. Si antes dejó estudios, dejó actividades que le significaban, ahora las vuelve a retomar. Y hay un aumento de su energía física, emocional, ya hace algún plan a futuro. Si estamos en junio, bueno, en agosto voy a retomar mis clases o en julio voy a hacer tal cosa, voy a hacer estos estudios. O sea, ya empieza a bosquejar su propia vida. Porque después hay la quinta etapa, es la etapa de la recuperación y de la sanación, ¿no? Acá también es momento de dejar partir, es momento de soltar. O sea, yo no puedo recordar a esa persona amada todo el tiempo, de las 24 horas a 15 horas. No, tengo que soltar, dejar partir, iniciar una nueva vida. Es momento también de una introspección y descubrir los recursos más profundos que se tengan. Y es necesario acudir a esos recursos para poder establecer nuevos estímulos, ¿no? De pronto, si ya no tengo un perro, pues de pronto decido tener un compañero de 4 patas, de 2 patas, de pronto hago un estudio que siempre quise, de pronto y me inicio un hobby que siempre quise tener, pero tratar de enriquecer esa vida futura. Este doliente ahora está listo para realizar un balance y reconciliarse consigo misma y, si es necesario, con la persona fallecida, ¿no? Y también hay tipos de duelo anticipado, ¿no? Que es cuando una persona pues tiene una enfermedad muy grave y se sabe que eh, pues no hay forma de poder recuperar la salud. Entonces acá ya uno se va preparando con cierta anticipación. Un duelo retardado es aquel que puede tener una reacción emotiva en el momento de la pérdida, pero no en proporción con su significado, ¿no? O sea, en ese momento se tiene una reacción emotiva, pero, por ejemplo, atenuada, ¿no? O de pronto bastante acentuada, ¿no? El duelo crónico es un pesar intenso
intenso que no disminuye con el tiempo. Se transforma en una manera de ser y este duelo crónico sí va a necesitar una ayuda psicoterapéutica porque esta persona puede enfermar, puede hacer un cuadro depresivo, bajar el sistema inmunológico, adquirir una enfermedad y es muy delicado. El duelo emergente es aquel que aparece en ciertas fechas, como por ejemplo el día de su cumpleaños, ¿no? El día de su cumpleaños tú lo recuerdas y incluso eh, lo recuerdas desde muy temprano, e incluso te reúnes con algunas personas, hablas de él. ah, el aniversario, que es otra fecha importante en el caso de parejas, y lo recuerdas, si recuerdas cómo celebraban el aniversario, y de pronto ese día te reúnes con unas amigas que puedan entender esta situación, circunstancia, y lo haces más llevadero. El patológico es cuando es un duelo que no tiene fin, que es intenso, prolongado, que puede durar muchos años. Un duelo normalmente dura aproximadamente un año. Dos es un exceso. Pero si dura ya más tiempo, ya estamos ante una patología, ¿no? El negado, que es la ausencia de la expresión de duelo, ¿no? Entonces, aquellas personas que mantienen su cama tal cual estaba, su habitación como la dejó, entonces eso también indica ciertos niveles de patología y que hay que atender necesariamente. Algunos síntomas significativos en el caso de los niños se muestran cansados, tienen miedo por su seguridad y por la de los seres queridos, incluso muchas veces le digan, no, no duermas, te vas a morir, ¿no? Entonces, a los niños no se les debe acercar a los cajones para que vean a las personas, a los féretros, o sea, esas cosas no debieran hacerse, pero algunas personas lo hacen. Entonces, cuando la mamá está durmiendo, la abuelita, "Mam, te has muerto", y hay esa desesperación. Entonces, no se debiera hacer. Y a los niños siempre hay que hablarles con la verdad, de la mejor manera. Y si no, recurrir al especialista, no que viajó, se fue, se durmió, no. Entonces, los sentimientos y emociones que experimentan los deudos ante una situación de suicidio es diferente. Entonces, cuando un familiar se suicida, hay una vivencia de vergüenza, ¿no? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué pasó? Esto da lugar a pensamientos distorsionados. Supone una presión emocional añadida, no lo debió ser. Por ejemplo, un famoso chef que iba por el mundo, Anthony Bourdain, nadie pensó que se iba a suicidar. Sin embargo, después se ha conocido que este hombre padeció una depresión profunda. Entonces, eso hizo que tomara esta fatal decisión. Pero era un hombre que tenía una vida de glamour, de fantasía, o sea, se hospedaba en los mejores lugares, iba a diferentes sitios a experimentar nuevos sabores, nuevas combinaciones de alimentos, pero bueno, esta depresión realmente es muy peligrosa. Kate Spade también, la diseñadora top de Nueva York, ¿no? La que ha diseñado unos bolsos preciosos y llevaba una vida glamorosa. Pero no pudo soportar, no pudo tolerar que, por ejemplo, su esposo le pidiera el divorcio. Para ella eso fue acabar con la vida, ¿no? Entonces, penosamente, con una vida por delante, una hija adolescente, tomó esta fatal decisión y que a todo el mundo asombró, ¿no? Por el tipo de vida que llevaba, tan glamorosa, tan espectacular. Entonces también ante una situación de suicidio también hay culpa. ¿Por qué no lo entendí? ¿Por qué no lo comprendí? ¿Por qué no me di cuenta? ¿No? ¿Por qué no detecté alguna señal? Etcétera. También hay situaciones de enfado, porque lo hizo, no debió hacerlo, entonces hay rabia,
hay una situación de impotencia y también hay pensamientos distorsionados, ¿no? Tratan de justificar esta conducta, tratan de decir, no, no se suicidó, fue una muerte accidental. ¿Por qué? Porque es muy doloroso, es doblemente doloroso pensar que esta persona halló la muerte por su propia mano. Entonces, prefieren tener estas ideas de que no fue suicidio y, y fue pues una muerte bueno, que tenía que ser así, que estaba fijada así, pero tratan de evitar pensar que fue un suicidio. Las más difíciles, las muertes más difíciles de elaborar son las muertes súbitas, ¿no? Aquellas en que la persona es sana y de pronto sale y no regresa más, ¿no? Entonces aquí hay una serie de sentimientos de shock, nubilación, no le hubiera dejado salir, hay una serie de pensamientos si le hubiera dicho, si hubiera ido a buscarle a salir a trabajar, si le hubiera dicho que lo quería tanto, si no me hubieran amistado con él o con ella. O sea, empiezan a aparecer tipos de pensamientos difíciles y es por eso que todos aquellos, nosotros que todos salimos de casa, nunca salgamos amargados, peleados, porque el regreso es una incógnita, ¿no? No debemos tener asuntos no resueltos, porque son preocupaciones, porque ah, generan situaciones de desagrado, ¿no? ¿Por qué no le dije que lo quería? ¿Por qué no le dije que la quería? ¿Por qué no me amisté? ¿Por qué no fui más bondadosa, más generosa con esta persona? ¿Por qué no lo comprendí mejor? Entonces, nunca uno debe tener temas pendientes con nadie. Si a alguien tienes que decirle alguna cosa que te molestó, dísela ya. Si a alguien le tienes que decir lo mucho que lo amas, díselo ya. Si alguien piensa que debió pedirte disculpas por algo que hizo, pues díselo. Pero no te quedes con eso porque en determinados momentos, cuando esa persona es importante y hay estas situaciones, son dolorosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una persona que vive un duelo? Dejándola llorar en silencio, sin interrumpir, acompañarla también en silencio, respetar si quiere estar sola o solo, ¿no? Am, decirle llámame si necesitas algo, puedes contar conmigo, darle un abrazo, escucharla a esa persona, eh, llegado el momento de escuchar todo lo que siente, esas formas de ayudar. Y un decálogo para superar el duelo es aprender a desapegarse. Si adoraste, amaste a esa persona, bueno, el término adorar no va, pero si amaste a esa persona, ah, pues tienes que desapegarte, dejarla partir, comunicar lo que se siente, tomar decisiones, ser paciente contigo mismo, no te exijas, no es momento. Acudir a la propia fe, creer en ti mismo, entablar nuevas relaciones y sobre todo, por encima de todo, volver a sonreír. Leer aunque sea chistes, buscar una página de ocurrencias jocosas, leerla, volver a sonreír, mirarte al espejo, bosquejar eh, como risa, hacer cosas diferentes, no pensar tanto ya en esa persona y dejarlo partir, dejarlo ir. Todo eso es importante. Volver a tu red de apoyo, a las amistades. La amistad, cuando es verdadera amistad, es sanadora. Entonces, recurrir a las amistades se van a entender, van a saber cómo te sientes y te van a dar ese apoyo emocional, afectivo que necesitas. Entonces, nunca perder la ilusión, nunca perder la esperanza y siempre sonreír, porque eso es parte de la vida y la risa es vida y la risa nos genera una serie de neurotransmisores que nos hacen ver también la vida de otra manera. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.